La economía, un elemento central del coloquio de ideas y las propuestas y proyectos e ideas precisamente para la economía que le espera a la Argentina en el próximo mandato y en el año 2020 en adelante. Sobre esas ideas, una idea que ronda el frente de todos es básicamente subir por un periodo corto de tiempo ciertos impuestos, entre ellos bienes personales o las retenciones, como hablábamos recién, al agro. Subir por un corto periodo de tiempo, Oscar Cetrángulo, economista, subir por 2 años y después se quedan para siempre los impuestos. ¿Por qué sucede eso en la Argentina? Desde la tablita de Machinea en adelante tenemos una larga familiaridad. La mal llamada tabla de Machinea en realidad era un cambio de ganancias, nunca fue planteado como una medida de emergencia, todo lo contrario, era la idea de darle más equidad a la imposición sobre la renta. En la historia argentina, experimentos de impuestos de emergencia hay millones, digamos, porque cada crisis obliga, en general las crisis macro, que fueron muchas, tienen una contraparte fiscal muy fuerte, un contenido fiscal fuerte, del cual hay que salir con una solución del problema de solvencia. En general eso se hace con un refuerzo de la imposición tradicional y una imposición de emergencia que la necesitas para salir de la crisis. En general, cuando uno mira la historia argentina, los impuestos de emergencia entraron y salieron. Entraron y salieron los impuestos. Argentina, de todos modos, es un país acostumbrado a las medidas de emergencia. Exactamente. Yo creo que la gente no se imagina la cantidad de cosas que toma con naturalidad y que son de emergencia. La ley original del 82% fue una medida por unos meses. La ley de coparticipación que tenemos vigente es de emergencia. El impuesto a las ganancias es un impuesto de emergencia. ¿El impuesto a la ganancia era de un impuesto de emergencia? Es un tema no menor ese. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución del siglo XIX se establecía que los impuestos directos, que así se llamaban entonces, eran provinciales y solo podían ser cobrados por la nación en casos de emergencia y por un periodo determinado. Entonces se estableció en el año 32, después salió la ley en el 35 por 10 años y en eso nuestra economía fue sabia porque todos los años terminados en 5 tuvimos una crisis macro que nos permitió seguir cobrando el impuesto a la ganancia. ¿Todos los años terminados en 5? En 5 hasta el 95. Si vos recordás, te vas a dar cuenta que es así. Y en el 95 hubo un conflicto sobre el destino del impuesto entre el presidente y el gobernador, Duhalde y Menem. Se postergó por un par de años y después cambió la fecha. Pero cada 10 años hay que renovar el impuesto a las ganancias. La reforma constitucional eso no lo corrigió. Básicamente porque las provincias se hacen fuerte en eso. Entonces hay como distintos focos de presión política que les conviene la emergencia porque en la emergencia se rediscuten cuestiones. Ahora, por eso te digo, hay emergencias. La emergencia del impuesto a las ganancias es falsa, digamos, es un impuesto permanente de cualquier Estado moderno. Hay emergencias que tienen que ver con coyunturas macroespecíficas. O sea, si vos tenés una crisis macroeconómica con un componente muy fuerte sector externo, salís con un tipo de cambio muy alto y es razonable, yo creo que es razonable que en ese momento colocar retenciones a las exportaciones. Hay otros impuestos que son de emergencia porque la emergencia te obligó a cobrar cualquier cosa. Y por ejemplo, ¿cuáles serían esos? El más famoso nuestro es el impuesto al cheque. El impuesto al cheque es un impuesto que nadie defiende como bueno, pero en general los impuestos de emergencia son impuestos que se recaudan fácil. El impuesto al cheque se recauda fácil. Y por eso quedan. Tengo 2 puntos de producto. Sí, pero en la historia entró y salió. La única coyuntura en la cual los impuestos de emergencia quedaron fueron después de la salida del 2003. Nosotros salimos de la crisis con una fuerte presión tributaria y caída muy fuerte del gasto. Tuvimos 3 puntos de superávit fiscal y después mantuvimos los impuestos de emergencia durante todo el periodo. ¿Eso qué problema trae? Que hoy la presión tributaria frente a la emergencia ya tiene metido adentro y el gasto ya está muy alto. Y te quedan pocos recursos. Entonces tenés poco margen para nuevos impuestos de emergencia. Y después hay impuestos de emergencia más disparatados aún que el impuesto al cheque,
Hay uno que yo recuerdo en los 70, 80, que era el impuesto a la primer venta agropecuaria. Para darte un ejemplo de que uno... ¿Y ese cuánto tiempo duró? Duró el tiempo de la crisis de la hiper del 89-90. En algún momento por ahí se eliminó. Lo que te digo que frente a una crisis, lo importante para la política económica es estabilizar y de repente ahí no se miden los costos. El problema es, una vez que salís de la crisis, lograr normalizar y estabilizar el sistema tributario. Claro, exactamente, porque si uno va acumulando impuestos sobre la misma base imponible, sobre la misma base de gente, va a seguir siempre ahí si no expande la... Sí, no solo un problema de la gente, hay un problema federal ahí. Por ejemplo, vos me decías referir el impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales es un impuesto de potestad provincial. Lo cobra la nación en situación de emergencia. La base tributaria se superpone entre bienes personales e inmobiliario, más algunos impuestos o cuasi impuestos que cobran los municipios. Entonces, si vos decís, vamos a cobrar un adicional sobre el impuesto al patrimonio, ¿eso de quién es? Claro. ¿Es de la nación o se coparticipa o es de las provincias? Como en general las crisis macroeconómicas nuestras son de la nación, digamos, en donde está concentrado el déficit es en las cuentas de la nación, todos estos medidas de emergencia tienen que venir acompañados o suelen venir acompañados de una negociación con las provincias para ver cómo se rediscute el destino de los recursos. Ahora, cuando hay una crisis profunda como la Argentina, que ya va con este año terminando, son 2 años recesivos. 10 años. Claro, 10 años de crecimiento cero. Ahí, cero. Estancado. ¿Cuál es la sabiduría de poner impuestos a una población que ya cada vez tiene menos recursos? Vos tenés que salir de la crisis. ¿Y es todo vale para salir? No, todo vale no. Tenés que identificar cuál es el sector que está en condiciones de contribuir en esa situación específica y saber y que eso sea dentro de un programa económico que todos sepamos cómo salimos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la magia de las retenciones es que si vos salís de la crisis con una fuerte devaluación, claro, la verdad, no es que compensás. ¿Por qué la renta de la devaluación tiene que ser del sector productor y no del Estado, que es quien tiene que pagar la crisis? Vos no estás afectando la rentabilidad tradicional del sector, sino que estás tomando esa rentabilidad extraordinaria que se da por la crisis y no por la producción. Ese es el punto. Vos tenés que identificar en dónde puede haber una renta extraordinaria que podés captar para salir de la crisis. ¿Y cuáles han sido a lo largo de la historia esos sectores, además del sector agrícola, de renta extraordinaria, donde se han impuesto medidas de emergencia para salir de crisis? Bueno, no siempre se identificaron bien. Por ejemplo, en la crisis del 2001 se cobró todo lo que se pudo. Por eso se incorporó el impuesto al cheque, el impuesto a los bienes personales. Y en otras circunstancias, por ejemplo, en los planes de estabilización de la época de alta inflación, un elemento importante era la propia estabilización. Cuando vos tenés tasas de inflación muy alta, la recaudación está siendo erosionada por el tiempo que pasa entre que se genera el hecho imponible y la plata entra al fisco. Digamos, si vos tenés, bueno, en el caso actual, si vos tenés 5% de inflación mensual, hay un mes entre que se genera la carga tributaria del IVA y que ingresa al Estado, pierde el 5%. Si vos lográs estabilizar, hay una ganancia endógena que viene por el solo hecho de estabilizar. Obviamente ese es un problema, eso compensa o no con lo que el Estado se financia con inflación en esos casos, pero en la historia lo que hay son ejemplos de cualquier cosa, de todo absolutamente, y lo que evalúa el que tiene a su cargo el manejo de una crisis, que claramente es de las situaciones más difíciles que le puede tocar a un ministro de Economía, es cuál es el costo de no estabilizar frente al costo de cobrar un impuesto que no es el razonable. Creo que vos lo dijiste al principio de la charla, el problema es que después esos impuestos queden en la normalidad, ¿no? El problema de la Argentina no es tanto el problema de ir a la emergencia y a situaciones de emergencia en casos necesarios, como lo hace cualquier otro país, sino el de simular emergencia cuando hay normalidad. Creo que ese es
principal defecto nuestro. Muchísimas gracias, Oscar. No.